Bueno, bienvenidos todos. Queremos darle las gracias a la Sociedad Médica, a la doctora Francis, y al comité científico del cual formo parte en la organización eh, de todas estas actividades docentes y científicas que hemos organizado. Eh, el comité científico, pues, sumamente ocupado con muchas conferencias, etcétera. En el día de hoy nos toca hablar sobre reanimación cardiopulmonar, la cual es sumamente importante porque a veces no sabemos qué hacer cuando un paciente cae en un pasillo en paro cardiorrespiratorio, y pienso que esta actividad va a ser sumamente importante para refrescar un poco lo que hay que hacer en esas situaciones. Quiero referirme un poco a lo de la reanimación cardiopulmonar porque es histórica. Hace muchos años, un médico austríaco de ascendencia checa, el doctor Peter Safar, fue prácticamente el pionero de la reanimación cardiopulmonar. En los años 50 se dio cuenta que la respiración boca a boca era sumamente útil en la reanimación. Y posteriormente se vino a los Estados Unidos y se inició en Baltimore, y allí pudo demostrar que la compresión torácica era también sumamente importante en la combinación de la respiración boca a boca y la compresión torácica. Ulteriormente, el doctor Safar se fue a la Universidad de Pittsburgh, donde hizo muchísimos experimentos eh, demostrando con la compresión cómo se movía la sangre imagenológicamente en la reanimación cardiopulmonar. Y a principios de los años 80 publicó su libro de reanimación cardiopulmonar y cerebral, primera edición, que trataba de este tema. El doctor Safar fue realmente un pionero importantísimo en la reanimación cardiopulmonar. Y en su libro, que publicó en 1980, están casi todos los detalles de la reanimación. Inclusive, habló también de la maniobra de Heimlich, que Henry Heimlich en el 74 había evidenciado su utilidad en el shocking, que es la obstrucción de la vía aérea por un elemento extraño. Y el doctor Safar lo publicó en su libro. De tal manera que quería hacer esta reseña porque se merece saber que fue el pionero realmente de la reanimación cardiopulmonar, de lo cual vamos a hablar hoy día con la doctora Jessica Di Toro. La doctora Di Toro se graduó en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Vargas, hizo su internado en un hospital del Delta Macuro y luego hizo su entrenamiento y posgrado de medicina interna en el Hospital Domingo Luciani. Y tuvimos la suerte de tenerla en nuestro posgrado de medicina crítica y terapia intensiva, la cual culminó con un trabajo muy excelente sobre casos de COVID, 182 casos de COVID con ventilación mecánica, evidenciando todos los parámetros cardiopulmonares de este tipo de pacientes. Este trabajo fue premiado en el último Congreso de Medicina Interna, de manera que es para nosotros orgullo que eso haya ocurrido. La doctora Jessica pues nos va a hablar sobre reanimación cardiopulmonar. Ok, buenas tardes. Vamos a hablar hoy un poquito de los aspectos básicos de la reanimación cardiopulmonar y también vamos a hablar de las nuevas pautas o nuevas recomendaciones de las guías más actualizadas de la American Heart Association para revisar qué hay de nuevo en estas maniobras de reanimación y qué podemos hacer para mejorar la sobrevida de estos pacientes.
Ya van a ver ahí en la pantalla los que están conectados por Zoom la presentación. Sí. Segundo contexto. Ahí. Ok, las causas de la parada cardiorrespiratoria pueden ser múltiples, generalmente se debe a un shock refractario que puede ser por disminución de la precarga, de la contractibilidad o de la poscarga cardíaca. Cualquier causa que pueda generar alguno de estos problemas puede generar una parada cardiorrespiratoria. Y un riesgo de parada es cualquier situación amenazante de la vida, bien sean arritmias ventriculares, estatus convulsivos, politraumatismos severos, traumatismo de cráneo, compromiso de vía aérea y shock refractario. Epidemiológicamente, para el año 2023, en Estados Unidos, 700.000 personas sufrieron una parada cardíaca. De todas estas personas, aproximadamente 350.000 personas tuvieron una parada cardíaca extrahospitalaria y 290.000 intrahospitalarias. De las paradas extrahospitalarias, solamente sobrevive un 10% según esta estadística en Estados Unidos, y de las intrahospitalarias, un 25%, lo cual es bastante bajo. El objetivo de la American Heart Association para el año pasado fue aumentar esta tasa de sobrevida por lo menos a un 60%. Para eso se amerita una reanimación cerebrocardiopulmonar adecuada. Estas son el conjunto de acciones, tanto médicas como no médicas, que se realizan con el fin de retornar la circulación espontánea, tratando de mantener al paciente sin secuelas cardiovasculares ni neurológicas y con capacidad de reincorporación al individuo en la sociedad. Sus objetivos, pues, básicos son establecer la oxigenación, reponer la circulación y preservar la función neurológica del paciente en la medida de lo posible. Y dentro de sus objetivos avanzados, reconocer el tipo de ritmo de paro, si es asistolia, si es taquicardia ventricular, manejar la vía aérea, administrar los medicamentos necesarios y administrar precozmente una descarga de desfibrilación en caso de ser necesario. Lo que hablan las nuevas guías es que la prevención es lo más importante. Entonces uno se pregunta, ¿pero y cómo uno puede prevenir un paro? Pues más o menos el 80% de los pacientes que sufren una parada cardíaca tienen algún tipo de síntoma o alteración en sus signos vitales, incluso las 8 horas antes de producirse la parada, que te pueden permitir tomar acciones o tomar algunas modificaciones, bien sea en tratamiento o trasladar al individuo a un sitio donde le puedan dar una atención efectiva, incluso desde antes de tener la parada. Ahora, ¿cómo identificar a estos pacientes que están en riesgo de parada?
Los pacientes con signos y síntomas que sugieran un estado grave, como por ejemplo un colapso circulatorio, compromiso de la vía aérea severo, frecuencia respiratoria menor a 6 o mayor a 30, frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 140, presión arterial sistólica menor a 90 o media menor a 60, hipertensión arterial sistémica sintomática, disminución del estado de conciencia, agitación psicomotriz inexplicable, convulsiones, signos de focalización neurológica, disminución acentuada de la diuresis, pérdidas hemáticas abundantes, hiperglicemia y algo que recalco, que es el último, que es la preocupación subjetiva del paciente o la angustia inexplicable, que a veces muchos pacientes que se acercan a la emergencia o al triaje vienen con este tipo de sensación y muchas veces se piensa que es algo insignificante, resulta que termina siendo pues algo sumamente importante que incluso puede llevarlo a una parada cardíaca. Por ejemplo, en esta foto que vemos acá, si a nosotros nos llega un paciente en la emergencia rodeado de personas vestidas de esta manera y con este aspecto pues hasta gracioso, uno pudiera pues no tomar en serio los síntomas de la persona, pero quizás esta persona está teniendo una hemorragia importante y pudiera colapsar en cualquier momento por un shock hipovolémico. En cambio, vemos este otro paciente que se ve tranquilo, acostado, con una excoriación en la pierna, entonces son pacientes que uno pudiera manejar de manera más calmada. Entonces, la reanimación inicia incluso antes de la parada cardíaca. En el triaje, cuando nosotros vamos a evaluar un paciente, debemos saber a quién vamos a atender primero, qué pacientes pueden tener síntomas o signos que nos puedan predecir un riesgo de compromiso de la vida importante. Ahora, ¿cuál es el esquema básico de una reanimación? Lo primero, como acabamos de hablar, es prevención y preparación, pues lo que no se sabe, no se piensa. Luego, aprender a reconocer cuando un paciente está en parada cardíaca o cardiorrespiratoria, porque muchas veces los pacientes que están en shock severo siguen haciendo movimientos respiratorios o movimientos agónicos que piensan que nos harían pensar que no está en parada y resulta que está con una circulación poco efectiva y prácticamente está en parada. Entonces, lo que no se piensa, además no se ve. Luego de reconocer que el paciente está en parada o en riesgo inmediato de parada, debemos activar un sistema de emergencia. Si estamos fuera de un hospital, pues llamar al 911 o algún servicio de ambulancia. Y si estamos dentro del hospital o dentro de un servicio de salud, pues activar, en caso de acá de la clínica, la clave 80 o el código azul, que internacionalmente es el código que normalmente se utiliza. Luego de eso, si sabemos que el paciente no tiene pulso y ya activamos un sistema de respuesta, debemos comenzar a hacer compresiones efectivas y de alta calidad, que ya vamos a explicar cómo son, y debemos tener a la mano algún equipo, bien sea un desfibrilador automático si estamos fuera de una clínica o un desfibrilador dentro de un hospital que nos permita hacer una desfibrilación precoz. Pues una cantidad bastante importante, más o menos el 70% de las paradas cardíacas son por ritmos cardíacos desfibrilables. Luego de eso, pues debemos hacer lo que se llama reanimación avanzada, que es administrar fármacos acordes al tipo de ritmo cardíaco que vayamos a tener y acorde al contexto y la situación del paciente que está sufriendo la parada. Posteriormente, si el paciente logra hacer una recuperación de la circulación espontánea, vienen los cuidados postparo, que es igual de importante que todo lo que se hace durante la parada cardíaca, pues los pacientes que están en el postparo inmediato, que retornan a circulación espontánea, en un 60% pueden volver a hacer una parada cardíaca si no se hacen medidas efectivas para mantenerlo estable. Y de último, recuperación y rehabilitación del paciente para reincorporarlo a sus actividades. Por ejemplo, este caso, un paciente en hemodinamia, doctor de acá de la institución, es un paciente que está probablemente siendo intervenido por un evento isquémico coronario agudo, es un paciente que está en alto riesgo de parada. Los pacientes que están en este tipo de situaciones son pacientes en riesgo de parada, pueden tener arritmias ventriculares, pueden sufrir shock cardiogénico, y este personal que está atendiendo a este tipo de pacientes debe estar súper preparado y prevenido para que si llega a suceder alguna de estas cosas se pueda atender de forma inmediata. Entonces, el esquema de la reanimación es sencillo, consta de dos partes, el apoyo básico y el apoyo avanzado. El apoyo básico es compresiones efectivas, ventilaciones y desfibrilación precoz. Y el apoyo avanzado también entra la desfibrilación o cardioversión en caso de que el paciente tenga pulso si no está en parada, manejo avanzado de la vía aérea, fármacos e intervenciones según la causa de la parada.
El apoyo vital básico es identificar si el paciente responde o no responde. Si el paciente no responde, inmediatamente, antes de ver si hay pulso, debemos llamar a alguien, porque si estamos solos, no podemos hacer una reanimación lo suficientemente efectiva. Entonces, el paciente no responde al llamado, llamamos a alguien para que nos ayude. Activamos el código azul, la clave 80, o llamamos a alguien que nos ayude. Luego de eso, verificamos si el paciente tiene pulso, si respira o no respira, y si no tiene pulso, iniciamos compresiones de forma inmediata. Si estamos solos, no importa si no hacemos ventilaciones, debemos dar compresiones. La circulación va por encima en prioridad de las ventilaciones en los adultos, a diferencia de los niños. Y por cuarto lugar, tratar de realizar una desfibrilación precoz con los equipos de desfibrilación automática que podemos tener en el ámbito extrahospitalario o con los desfibriladores en casos intrahospitalarios. ¿Cómo hacemos una circulación adecuada, unas compresiones adecuadas? Debemos comprimir el tórax en el centro, en el tercio inferior del esternón, entre unas 100 a 120 veces por minuto, con una profundidad de 2 pulgadas o 5 centímetros, certificando que tengamos una expansión torácica completa. Es decir, luego de la compresión debemos dejar que el tórax se descomprima completamente antes de la siguiente compresión. Estos ciclos deben ser de aproximadamente 2 minutos si el paciente tiene una vía aérea ya colocada, o debe ser en una frecuencia de 30 compresiones a 2 ventilaciones si no tiene una vía aérea avanzada. En cuanto a las ventilaciones, se deben realizar 2 ventilaciones cada 30 compresiones en caso de que el paciente esté siendo ventilado, por ejemplo, con una bolsa mascarilla o el AMBU, que es el nombre comercial de una bolsa mascarilla muy conocida. Y si el paciente tiene una vía aérea avanzada y simplemente se están dando compresiones, las compresiones deben hacerse de forma continua y el paciente debe ventilarse a una frecuencia de 6 a 8 ventilaciones por minuto. Ahora, esto lo puede hacer una persona sola, sí se puede hacer solo. Si estamos, por ejemplo, en un pasillo, en un supermercado o en un sitio donde no hay más nadie y vemos que una persona se cae o pierde conocimiento, lo primero que debemos hacer es verificar si la persona responde. Si la persona no responde al llamado, activar o llamar a alguien que nos pueda ayudar. Ok. Una vez que activamos un sistema de llamado y va a venir ayuda por nosotros, debemos verificar si el paciente tiene pulso o no. Si no tiene pulso, iniciamos por el paso 2, las compresiones. Y si estamos solos, podemos hacer 2 cosas. O comprimimos hasta que alguien nos ayude, y si tenemos la suficiente experticia para hacerlo, podemos comprimir 30 veces y aplicar 2 ventilaciones como lo ven en la imagen, haciendo hiperextensión del cuello, tapando la nariz y colocando los labios sobre los labios del paciente y haciendo una respiración por segundo, 2 respiraciones y luego nuevamente 30 compresiones, si estamos solos. Vamos a hacer ahorita, vamos a hacer un video de una simulación que hicimos acá en la clínica para que vean más o menos cómo sería el ejemplo de una parada cardíaca presenciada en un sitio que en este caso es intrahospitalario, pero es en un ambiente no controlado, que sería el gimnasio de la clínica. Perfecto, aprieta. Doctora, doctora, doctora. No responde. Doctor, grado 80, grado 80. Doctora, doctora. No responden, no respira, no tiene pulso, tiene esas compresiones. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Qué pasó, Jonathan? La doctora no responde. 3, 4, 5 minutos. 18, 9, 30. Vamos a activar el DEA. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coloque las almohadillas
Ok. En este video, pues podemos ver cómo una persona en cualquier situación, por ejemplo, haciendo ejercicio, puede tener un colapso, caer al piso y dejar de responder. En ese momento, si alguien presencia lo que está sucediendo, pues lo que se debe hacer de forma inmediata antes de cualquier cosa, pues es pedir ayuda. En ese caso, activar la clave 80. En el gimnasio tenemos un botón donde podemos activar la clave 80. Luego de eso, fíjense que el entrenador verifica si el paciente respira y si tiene pulso. Y al darse cuenta que no tiene pulso, inmediatamente comienzan las compresiones. En ese caso, él está solo. En ese momento está solo y comienza a hacer compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto lo hace hasta que llega la ayuda, que en este caso sería el equipo con el DEA, con el desfibrilador, y se le colocan los parches al paciente y el equipo detecta que el paciente tiene una arritmia cardíaca de un ritmo desfibrilable, probablemente fibrilación o taquicardia ventricular, y administran una descarga. Eso se puede repetir cuantas veces sea necesario si el DEA lo autoriza, porque el DEA verifica o reconoce estos ritmos desfibrilables. Esto lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser médico, para saber utilizar un equipo de desfibrilación automática, ya que esto puede ocurrir en cualquier parte. De hecho, deberían haber equipos de desfibrilación automática más o menos cada 100 metros en los aeropuertos y en 100 metros, no, perdón, creo que cada kilómetro debería haber un desfibrilador automático en los aeropuertos, en las clínicas, en los hospitales, en las universidades, deberían haber equipos de esto, o por lo menos por servicio debería haber uno. Okay. Una vez que hacemos la reanimación básica, que es lo que acabamos de ver, pues podemos pasar, si el paciente es trasladado a otro sitio o lo tenemos disponible en ese sitio, obviamente durante el traslado, las compresiones y todo esto que acabamos de ver debe continuar, lo cual es sumamente dificultoso. Y más adelante les voy a mostrar unos dispositivos que ahorita están en uso, que son equipos de compresión automática, que no necesita que haya alguien comprimiendo el tórax mientras trasladan al paciente. Una vez que esto se logra, si el paciente sigue en parada, pues entramos en lo que se llama apoyo vital avanzado. Durante el apoyo vital avanzado ocurren las mismas cosas que en el apoyo vital básico. Continúan las compresiones, continúan las ventilaciones, pero se debe verificar el tipo de ritmo con un monitor y saber si es necesaria desfibrilaciones nuevamente, administrar fármacos adecuados, que ya los vamos a ver, y si es posible, hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Digo si es posible porque si continuamos haciendo la reanimación de la manera que lo vimos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, también es efectivo. Sin embargo, si logramos hacer un manejo avanzado de la vía aérea, no debemos parar las compresiones para hacer las ventilaciones y eso va a generar compresiones mucho más efectivas y aumenta la posibilidad de retornar la circulación espontánea. Y finalmente, los cuidados postparo entran también dentro del apoyo avanzado. Este apoyo avanzado ya no se puede realizar por una ni dos personas, debe hacerse por un equipo de reanimación o un equipo de alto rendimiento que según la American Heart Association debe estar conformado por al menos 7 personas, de las cuales cada una tiene un rol específico. Tenemos una persona que se encarga de la vía aérea. Aquí. La persona que se encarga de la vía aérea debe estar en la cabecera del paciente y esa persona debe estar ahí siempre. Lo ideal es que el que se encargue de la vía aérea sea la persona más experta en el manejo de la vía aérea. Si no hay una persona experta o un anestesiólogo, pues puede hacerlo cualquier persona que se sienta en capacidad de hacerlo. Del lado derecho del paciente debe estar el compresor y del lado izquierdo la persona que administraría las descargas o las desfibrilaciones. Se pueden alternar las compresiones entre la persona que hace la desfibrilación y la persona que hace las compresiones o entre el compresor y el que da ventilaciones. Esas son las formas en las que se puede cambiar. No podemos cambiar de otra manera porque entonces el triángulo de la vida, que es lo que tenemos acá, se desorganiza, se pierde tiempo y se pierde tiempo efectivo de compresiones.
De igual modo, debemos tener una persona encargada de llevar el tiempo y registrar lo que se está haciendo, que sería el registrador, y debemos tener al líder del equipo, que es el único que va a dar instrucciones al resto del equipo. El resto de las personas deben atender y escuchar todo lo que diga el líder del equipo con un feedback, con una comunicación cerrada. Por ejemplo, si el líder del equipo les dice, por favor, administra 200 joules de descarga, la persona que está en el desfibrilador debe decirle, voy cargando 200 joules para dar la descarga. Porque si no hay una comunicación cerrada, pues las cosas se hacen de forma desorganizada y eso le disminuye las posibilidades del paciente de mejorar. Y por último, un último sujeto que aparece en este equipo de alto rendimiento, que es uno nuevo que ahora se utiliza, que es un supervisor de la RCP. Es una persona que va a estar simplemente allí observando cómo son las compresiones torácicas, ya que esta es la parte más importante de la reanimación cardiopulmonar. Esta persona va a verificar que la profundidad de las compresiones sea adecuada, que la expansión torácica sea adecuada, que el ritmo sea entre 100 a 120 por minuto, ni más ni menos, y que si observa que llegan a ser inefectivas las compresiones por cansancio del reanimador, decirle que debe cambiar con su compañero. Es un supervisor de la reanimación. Ahora, ¿cuáles son los ritmos de parada cardíaca que nosotros podemos ver durante un paro cardíaco? Pues tenemos dos tipos de ritmos. Ritmos que pueden ser desfibrilables y ritmos que no pueden ser desfibrilables o que no tienen beneficio a la desfibrilación. Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular, la cual puede ser fina o gruesa, y la taquicardia ventricular sin pulso, porque podemos tener pacientes con taquicardia ventricular y con pulso que no están en parada. Y los ritmos no desfibrilables serían la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que no es más que la evidencia de un ritmo cardíaco, que puede ser incluso hasta un ritmo sinusal, pero el paciente no tiene un pulso efectivo al palparlo. ¿Cuál es el algoritmo más actualizado que tenemos actualmente? El algoritmo anterior era uno solo, recto, todos los pacientes iban en el mismo algoritmo. Sin embargo, desde el 2020 para acá se ha dividido en dos, pacientes con ritmos desfibrilables y no desfibrilables. De este lado tenemos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Si este es el ritmo que tenemos mientras se aplican las compresiones y la reanimación básica que acabamos de ver, se debe preparar el desfibrilador para dar una desfibrilación. Vemos que hasta este momento no se ha administrado o no dice que debe administrarse adrenalina, ni amiodarona, ni ningún fármaco. Le dan prioridad a la desfibrilación. Si un paciente tiene un ritmo desfibrilable, mientras antes se aplique una descarga para desfibrilación, más rápido se va a lograr una respuesta o una circulación espontánea. Luego de administrar la primera descarga, se deben dar 2 minutos de compresiones. Si durante estos 2 minutos de compresión el paciente sigue sin pulso, se verifica que no tiene pulso y tiene un ritmo desfibrilable todavía, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, se debe administrar una segunda descarga. Es decir, hasta ahora no hemos administrado ningún medicamento, si es un ritmo desfibrilable. Luego de 2 minutos más de compresiones, si el paciente sigue sin pulso, ahí podemos comenzar a pensar en administrar adrenalina. 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y de igual modo, a los 2 minutos de compresiones, volver a verificar el ritmo y el pulso, y si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, aplicar nuevamente una desfibrilación. Esto se puede hacer cuantas veces sea necesario y se puede repetir una y otra vez. Luego de una tercera descarga no exitosa, es decir, de una tercera desfibrilación no exitosa, se puede pensar en agregar un fármaco antiarrítmico, que para los ritmos no desfibrilables solamente hay ahora evidencia de que la miodarona y la lidocaína pueden ayudar a ser efectivas. No ningún otro fármaco, ni la atropina, ni ninguno de los otros fármacos que en otro momento se pudieron llegar a utilizar. Ahora, con respecto a los ritmos no desfibrilables, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, pues realmente en esos dos ritmos son ritmos que tienen menos posibilidades de retornar a la circulación espontánea y no hay mucho más que hacer sino seguir compresiones torácicas de forma continua y administrar adrenalina lo antes posible, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Son las únicas intervenciones que podemos hacer en pacientes con asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y por supuesto, en los casos de actividad eléctrica sin pulso,
y en asistolia también, buscar la causa que esté generando ese ritmo, porque generalmente los pacientes con este tipo de ritmos, especialmente la actividad eléctrica sin pulso, tienen algún compromiso reversible, bien sea circulatorio, taponamiento cardíaco o neumotoras de tensión, que genera que el corazón permita tener una actividad eléctrica sin un pulso efectivo, sin una fracción de eyección efectiva. Entonces, lo que se debe hacer es administrar adrenalina, compresiones y buscar la causa y tratar de resolverla para poder llevar a la circulación espontánea al paciente. Ahora, ¿qué hay de nuevo en todas estas cosas en las nuevas guías? Entre una de las cosas nuevas que tenemos es que los equipos de desfibrilación hay dos tipos. Unos que administran una desfibrilación con una onda monofásica y unos que administran dos ondas que se encuentran en el centro, que serían las bifásicas. Dentro de las bifásicas tenemos las que son continuas, que la descarga eléctrica es continua, y las que las descargas eléctricas son multipulsadas, es decir, son múltiples descargas en fracciones de segundo. Se ha demostrado que las ondas de descarga de desfibrilación multipulsadas son las que tienen mayor efectividad para llevar al paciente a un ritmo normal y tienen menor lesión sobre el miocardio que las ondas monofásicas. Es decir, que en la actualidad deberíamos utilizar todos o tener todos disponibles equipos de desfibrilación bifásica y ya deberíamos dejar de utilizar los equipos monofásicos. ¿Cuáles son los niveles de energía adecuados? Esto va a depender, dependiendo del ritmo que tenga el paciente, dependiendo si el paciente tiene pulso o no, y dependiendo del equipo que tengamos disponible. Por ejemplo, si estamos en el contexto de un paciente sin pulso, que es de lo que estamos hablando en este momento, si tenemos un equipo monofásico disponible, como el que tenemos en el área de la emergencia de la clínica, pues si tenemos una taquicardia ventricular sin pulso, debemos aplicar la mayor energía del equipo, que son 360 joules. Si es una fibrilación ventricular, 360 joules. Si es actividad eléctrica sin pulso o asistolia, no se puede administrar ningún tipo de descarga porque no aplica como lo vimos en el algoritmo. En cambio, si es un equipo bifásico, se debe administrar menos energía, serían 200 joules, que es la capacidad máxima de los equipos bifásicos, y si es fibrilación ventricular, 200 joules. Esto es en el paro. No nos vamos ahorita a meter con esto, que son los pacientes con pulso, con fibrilación auricular, fibrilación ventricular, porque eso es mucho más extenso y son otro tipo de indicaciones. También tenemos estos equipos, que es algo ahorita que se está utilizando sobre todo en el ámbito prehospitalario, pero que se puede usar en el ámbito intrahospitalario también, que son los equipos de compresión automática. Tenemos este es un ejemplo, que es el Lucas 2, que es un equipo que permite comprimir de forma correcta de 5 centímetros de compresión con una presión lo suficientemente alta y una descompresión lo suficientemente adecuada para permitir el retorno venoso y te permite trasladar al paciente, por ejemplo, mientras recibe compresiones. Por ejemplo, si es un paciente que está en un sitio, en una montaña que se cayó y lo están sacando de allí, puede recibir compresiones durante el traslado. O, por ejemplo, si el paciente sufre una parada cardíaca en el gimnasio y lo vamos a llevar a la sala de hemodinamia porque sospechamos que tiene un infarto agudo del miocardio, durante el traslado no debe ir alguien encima comprimiendo, sino que podemos conectarlo al Lucas y ir comprimiendo en el pasillo mientras se van haciendo otras cosas. Y son compresiones realmente efectivas demostradas por varios estudios. Tenemos también esto que son los equipos de retroalimentación visual y auditiva, que son unos equipos que la AJA recomienda que se pueden aplicar sobre el pecho del paciente y las manos del compresor. Y eso uno debe comprimir encima de estos equipos. Ellos tienen sonido y tienen luz. Y ellos te van a decir si estás comprimiendo a una velocidad y a una profundidad adecuada. También hay unos monitores que vienen con esa función disponible o incorporada en ellos, que te va a permitir saber cuál es la profundidad que le estás aplicando al tórax y la frecuencia que le estás dando. Entonces tienes la frecuencia del paciente, que en este caso sería una fibrilación ventricular, paciente que no tiene pulso, y está comprimiendo en este numerito, para ver, creo que el rango de compresiones es 110. Es decir, que estamos comprimiendo a un rango adecuado. En cambio, en este otro vemos que no estamos comprimiendo con suficiente rapidez. Sin embargo, estamos dentro del rango que está permitido, que es entre 100 a 120 por minuto. También actualmente debemos utilizar o esforzarnos en utilizar la capnografía en pacientes que están en paro, sobre todo si tenemos una vía aérea avanzada. Es decir, si el paciente está intubado, debemos utilizar la capnografía para que nos ayude a saber si estamos comprimiendo de forma adecuada o si el paciente tuvo un retorno a la circulación espontánea.
La capnografía no es más que la medición del CO2 expirado a través del dispositivo de vía aérea. Si el paciente durante las compresiones torácicas tiene una fracción de CO2 expirada menor a 10 milímetros de mercurio, su posibilidad de sobrevivir es nula. Y eso quiere decir que estamos haciendo tanto ventilaciones inadecuadas como compresiones inadecuadas, porque la expiración de CO2 depende del flujo sanguíneo que llegue al pulmón. Si estamos haciendo compresiones inadecuadas, no va a haber suficiente flujo sanguíneo pulmonar y no va a haber una adecuada difusión de CO2 a la vía aérea y los niveles de CO2 expirados van a ser bajos. Es decir, que en un nivel menor a 10 nos puede hablar de que estamos haciendo compresiones inadecuadas. Si está entre 15 y 20, es lo recomendable donde debe estar el nivel de CO2 expirado durante las compresiones torácicas y eso nos habla de que el paciente está siendo adecuadamente perfundido durante las compresiones. Y si estamos comprimiendo un paciente y súbitamente la fracción expirada de CO2 se eleva por encima de 20 o 30, podemos pensar que este paciente ha retornado a una circulación espontánea sin siquiera haber tocado el pulso. Tenemos otras técnicas otros estudios que han aparecido en cuanto a reanimación. Por ejemplo, tenemos este que nos habla de la compresión toracoabdominal. En este caso, pues en este estudio nos habla cómo hay un aumento del retorno venoso cuando se hacen compresiones torácicas alternas con compresiones abdominales, con el único objetivo de aumentar el retorno venoso durante la descompresión torácica. También hay dispositivos como este que hasta ahora no han incorporado en el protocolo, pues no hay mucha evidencia segura de que puedan ser funcionales, pero hay algunos trabajos que hablan que sí puede haber un beneficio. También han aparecido estudios que hablan de que si el paciente, por ejemplo, sufrió una parada y está en el contexto de una posible intoxicación por opiáceos, no debe interrumpirse las compresiones o la reanimación sin que el paciente haya recibido al menos una dosis de naloxona de 0,4 miligramos. Pues esto ayudaría a disminuir la vasoplegia y a retornar al paciente a la circulación espontánea. En cuanto a las embarazadas, no ha habido muchos cambios en los últimos años, más que retraer retraer el útero hacia la izquierda durante la compresión torácica. Y por supuesto, pues tratar de culminar, si es un feto a término, el embarazo antes de que la paciente pues se declare en defunción completa. También hay nuevas guías que nos hablan de qué hacer si el paciente tiene un dispositivo de asistencia ventricular colocado y está en parada. Por ejemplo, ahorita tenemos disponible en la clínica el Impella, que lo hemos utilizado en pocas oportunidades, lo hemos logrado ver en la terapia y en hemodinamia. ¿Qué hacer si un paciente está en paro y tiene un equipo de asistencia ventricular que está funcionando todavía? En este caso nos vamos a ir hacia la presión arterial media del paciente. Si el equipo de asistencia ventricular permite que haya una presión arterial media mayor de 50 milímetros de mercurio, se debe seguir haciendo compensar al paciente desde otro punto de vista, reponer hemoderivados, buscar otras razones, colocar vasoactivos y no comprimir el tórax si el paciente tiene más de 50 de presión arterial media, pero no tiene pulso efectivo, que es lo que pasa en los pacientes en paro con dispositivos de asistencia ventricular. No tiene un pulso efectivo, pero tiene una presión arterial media que la está dando el dispositivo. Ahora, si el paciente tiene una presión arterial media menor a 50, pues debe darse compresiones y seguir el mismo algoritmo normal de un paciente que no tuviera un dispositivo de asistencia ventricular. Perdón, no sé qué le digo. Ya, gracias. También nos hablan en la guía del 2023 de la American Heart Association que si un paciente está en paro y es un paro refractario, se ha desfibrilado, se han hecho todas las maniobras disponibles y aún estamos dentro del tiempo de posible sobrevivencia sin daños neurológicos severos y tenemos disponible el equipo y las herramientas para conectar al paciente a un dispositivo, a un dispositivo tipo bomba extracorpórea como el ECMO, pues se debe hacer. Si lo tenemos disponible y el paciente está en capacidad de recibirlo, se debe conectar al paciente a una bomba extracorpórea, como por ejemplo un dispositivo tipo ECMO, durante la reanimación cardiopulmonar. Y en cuanto al COVID, también nos hablan de algunas pautas. En conclusión, la mayoría de las pautas lo que hablan es tratar de reducir o disminuir la cantidad de personal que va a participar en la reanimación. Ellos hablan de tratar de utilizar al menos 3 reanimadores. Y también tenemos las recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Cardiología en cuanto a reanimación de pacientes con COVID, donde
dan algunas recomendaciones, como por ejemplo no realizar respiración boca a boca, hacer intubaciones programadas o electivas en los pacientes que creemos que van a entrar en falla ventilatoria severa, para no hacer intubaciones de emergencia que aumentan el riesgo de contaminación. Intubación y aspiración con circuitos cerrados, utilizar siempre los equipos de protección personal, no solamente mascarillas, sino gafas también, limitar el número de reanimadores, entre otros. También han habido algunos trabajos recientes que nos hablan de qué hacer si el paciente está en paro y está conectado a ventilación mecánica. Antes, pues, lo que se hacía era que si el paciente estaba conectado a ventilación mecánica, lo desconectábamos y dábamos 30 compresiones, 2 ventilaciones con la bolsa mascarilla. Sin embargo, han habido unos trabajos que nos hablan de modificar los parámetros del ventilador de tal manera que nos permita hacer compresiones adecuadas y ventilaciones adecuadas sin tener que desconectar al paciente del ventilador. ¿Qué nos va a facilitar eso? Nos va a facilitar que las ventilaciones sean adecuadas porque las va a administrar el ventilador y vamos a tener un reanimador adicional para cumplir otras funciones en caso de que tengamos pocas personas atendiendo el parto. También nos hablan de la RCP en pacientes en prono. Estos pacientes pueden recibir compresiones torácicas en prono de dos maneras, como lo vemos acá, entre las dos escápulas o con las manos entre las dos escápulas y otro reanimador colocando una mano debajo del esternón, que sería la contrapresión, y eso ayudaría a mejorar la efectividad de la compresión. Igualmente podemos desfibrilar a pacientes en posición prona, colocando los parches en esta posición. Y algo que es muy importante, que debemos aplicarlo todos, es la ecografía durante la parada cardíaca. ¿De qué nos sirve la ecografía en la parada cardíaca? Pues nos permite, por supuesto, confirmar que no hay un movimiento del miocardio. Nos permite saber si las compresiones son adecuadas. Cada vez que se comprime el tórax, pues vamos a ver que hay un aplastamiento del corazón y que eso va a permitir que haya salida de flujo sanguíneo y que cuando se descomprima se llene nuevamente. Eso lo podemos ver con la ecografía durante las compresiones, bien sea por eco transesofágico o un eco abdominal en ventana epigástrica. También podemos ver si, por ejemplo, la causa del paro es por un neumotórax a tensión, como con estos signos ecográficos que podemos ver. Podemos ver si hay taponamiento cardíaco, si hay compresión del ventrículo derecho en taponamiento cardíaco. Podemos incluso reconocer disección aórtica con la ecografía abdominal. Podemos reconocer causas reversibles como hipovolemia, si vemos que hay una vena cava inferior totalmente vacía y el paciente está en el contexto, por ejemplo, de una hemorragia masiva, entre muchas otras funciones que podemos darle a la ecografía durante la reanimación cardiopulmonar y que debemos aplicar. Otras cosas importantes que hablan los nuevos trabajos es que después de que el paciente logra un retorno espontáneo de la circulación, es decir, que sale del paro, debemos evaluar el estado neurológico. Si el paciente tiene un estado neurológico adecuado, responde, abre los ojos y respira espontáneamente, se hacen los cuidados como cualquier otro paciente, vasopresores, aspiración, etc. Ahora, si el paciente no responde desde el punto de vista neurológico, no tiene ventilaciones espontáneas o está en coma, se recomienda hacer un descenso o manejar una temperatura corporal central entre 32 a 37.5 por al menos las primeras 24 horas, y esto ayuda a bajar el metabolismo basal neuronal y mejora la recuperación neurológica del paciente. Y se recomienda sobremanera no permitir que la temperatura suba por encima de 37.7 grados centígrados por lo menos las primeras 72 horas del posparo, lo cual es difícil porque a veces son pacientes que están intubados, hacen neumonías por broncoaspiración y están febriles y es difícil de manejar. Este manejo de la temperatura se puede hacer con medidas de superficie, hielo, criogel, sábanas frías, farmacológicas y endovasculares. Dentro de las endovasculares tenemos hasta ahora 2 equipos que existen que permiten tener un termíster en la punta de una vía venosa central en la vena cava superior que mide la temperatura central y permite infundir soluciones a una temperatura controlada para llegar a esa temperatura central a un valor que tú predeterminas en el equipo. Y en los pacientes politraumatizados, pues lo nuevo, relativamente nuevo, porque esto ya tiene mucho tiempo, es que la vía aérea es más importante que las compresiones o tienen prioridad por encima de las compresiones, a diferencia de un paciente que está en paro no politraumatizado. ¿Qué otras cosas tenemos en cuanto al aspecto farmacológico?
Tenemos el uso de vasopresina y noradrenalina, si es un paro intrahospitalario que se puede utilizar en conjunto a la adrenalina. En el posparo tenemos recomendaciones de utilizar anticonvulsivantes no sedantes en pacientes que tengan o no convulsiones, pero que en un electroencefalograma se puedan ver actividad epiléptiforme, que no tengan efecto sedante para poder evaluar constantemente el estado neurológico del paciente posparo. Hablan del beneficio del gluconato de calcio en pacientes cuya parada haya sido provocada por hipercalemia severa o sobredosis de beta-bloqueantes solamente. El bicarbonato de sodio en pacientes con intoxicaciones por ciertos medicamentos, hipercalemia y acidosis metabólica. Hablan de los beneficios de la atropina solo en pacientes con bloqueos de primer y segundo grado en posparo, no durante la parada. Y también algo muy interesante que creo que se pudiera aplicar, pues no tiene mayor riesgo de complicaciones, ni que sería el uso de metilprednisolona 40 miligramos durante la RCP, lo cual en la última guía del 2023 lo hablan como una evidencia 2B. Todavía no se ha asegurado de que sea 100% beneficioso, pero en algunos estudios hablan de que esa dosis de metilprednisolona pudiera mejorar la capacidad del paciente de salir del paro, pero no mejora la sobrevida a largo plazo hasta ahora en los estudios que se han hecho. Ok, y bueno, por último, pues quería agregar que en la guía agregaron pues, una parte anexa a la donación de órganos, donde dice que todo paciente en paro pues debería entrar en el programa de donación de órganos y en el sitio donde está ocurriendo el paro, pues ahí disponible eso. Y aquí entran los aspectos éticos que uno siempre se pregunta cuando un paciente está en paro. ¿Cuándo iniciarlo? ¿A quién sí, a quién no? ¿Cuándo parar la reanimación? Lo cual es una interrogante muy difícil y que siempre que estamos en el contexto de un paciente que estamos reanimando, pues a veces queremos seguir y no sabemos en qué momento parar. Y es una pregunta que realmente no tiene respuesta verdadera ni equivocada. Y esto abre paso a muchos más temas de conversación en otras presentaciones. Y bueno, gracias a los actores del video. Excelente revisión. Muchas gracias. Bueno, no te vayas, Jessica, que hay preguntas, aparentemente. Ok. Entonces, Samir. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por la conferencia que a nosotros nos pareció indispensable darla. Creo que, bueno, no tiene sentido reconocer para en la fase inicial. Entiendo que siempre hay avance, actualización en la atención del paro cardiorrespiratorio, pero hay pues una acción básica, elemental y sencilla que podemos estar aquí. Nosotros en cualquier lado ya vemos que aquí una mortalidad un 90% de un paro cuando era atendido en torno a esta hospitalaria y que la sobrevida es un 25% cuando es intrahospitalaria. Sé que no tenemos como capacitarnos todos para una atención avanzada, medicamentos, etcétera, pero sí tenemos ya planificado para la semana que viene un taller práctico en donde tenemos que sabemos hacer las conversiones y sabemos mantener al paciente hasta que llegue los expertos de la terapia intensiva. Pero me gustaría también precisar detalle más preciso sobre qué hago yo si tengo un paciente en el hospital, donde llamo, veamos. Bueno, en ese caso, lo primero que hay que hacer es llamar a alguien, a quien sea, al que tengas más cerca. Si no tienes a nadie cerca, llamar por teléfono a la emergencia, a los transportadores, a alguien tiene. Activar la clave 80 de alguna manera. Algo, eso sí no lo sé. ¿Cómo se activa desde los consultorios? No sé. Hay un teléfono específico interno en que uno puede llamar y enseguida se activa la clave 80.
¿Ok? No sé, yo lo he hecho. ¿Ah? Pero nosotros pedimos la extensión de seguridad 1321 a la extensión de seguridad que el 1321. Bueno, también hay una extensión de seguridad y la gente de seguridad también pueden activar la clave 80. Sí, bueno, Tengo entendido que en todos los consultorios está la extensión para llamar a la clave 80. Yo la tengo en mi consultorio. vale, de todas maneras, si no lo tienen, se puede llamar a cualquier persona. Lo importante es que alguien sepa que hay amparo allí. Exactamente como acaba de decir el doctor Martínez Aguilar, la clave 80 está en todas partes. Y lo que necesitamos es tenerlo pendiente, como ha puntualizado el editor, de que eso es lo que está allí y tiene que empezar a prestarle el primer auxilio al paciente, que es lo que acaba de decir. Uno marca el 80 y alguien agarra el teléfono, realmente en seguridad, y dice: ¿está usted llamando a la clave 80? Sí. Entonces, ¿de dónde? Estoy en el consultorio del doctor Caballo. Entonces, todo lo demás se activa para llevar a la cosa, pero aparte de felicitarla por la excelente reducción de un tema tan extenso como este, quería compartir con el resto de la audiencia que la doctora Editor, además de todo, el doctor Martínez Pino, es una instructora certificada en resucitación básica y avanzada, certificada por la American Heart Association, y es para nosotros un privilegio y tenerla aquí, porque creo que es una magnífica oportunidad para difundir esto. Y voy a tomar su paciencia para decir que lo más importante después de uno diagnosticar que la persona no tiene pulso, está respirando, llamar el auxilio, empezar la resucitación. La resucitación básica no es para la resucitación básica es para la ciudadanía, para cualquier persona que esté en administración, técnico radiólogo, transportadores, porque la resucitación básica está hecha para eso. ¿Y de qué depende el éxito? ¿Qué tan temprano comienza tú a dar el soporte básico? Dicho esto, hay que decir que la resucitación avanzada es realmente mucho más gratificante, pero si no tienes una resucitación básica bien hecha, no importa qué tan avanzado sea la cosa, cuánto no puedas tener, todas las cosas de la vida. Así que sí, hay que familiarizarnos con cómo llamar la clave 80 de cualquier parte. Una de las partes difíciles de llamar es el estacionamiento, porque hay 50 teléfonos para hacer eso, y nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado que ha habido un colapso allí, y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hacerlo? Y alguien empieza, alguien de la emergencia sale corriendo, porque esa es la otra cosa que hace el doctor Fernando. Hay un par, llama a la emergencia, ¿dónde está? Así que entonces, eso hay que todos debemos familiarizarnos con el mecanismo de la clave 80 para poder usar lo menos posible, si uno desearía, pero empezar a usar esta situación. Gracias, doctor. Y gracias por la insistencia para mí para hacer el curso de instructor, porque si no fuera por la insistencia, el doctor no lo hacía. Pido excusas de verdad porque omití el detalle que David acaba de decir, que ella es instructora, que aprobó su curso para ser instructora de reanimación cardiopulmonar. Jimmy. Me uno a la felicitación del doctor Gentile y del doctor Martino
doctora Jessica, particularmente bonito, no vivía en la policía. Pregunta y observación que creo que debemos saber nosotros como médicos, estoy hablando de la parte básica. En primer lugar, ¿cómo sabes que un desfibrilador es mono o bifásico? ¿Cómo lo sabes? Para que te diga. El otro punto, en los aeropuertos, en todos lados, les dará risa, pero así hay desfibriladores automáticos. Y yo he visto muy poco, pero he visto que no se sabe usar. Correcto. El desfibrilador automático uno lo usa, lo sabe usar la gente. Se lo vamos a aprender la semana que viene. Sí, entonces es importante que si puedes explicar 2 minutos cómo actúa un DEA, un desfibrilador automático. Es muy importante para el conocimiento básico del médico, por lo menos la gente que está relacionado con él. Ahorita en los clubes hay, en todos lados hay, bueno, que rompo el vidrio, creo que hay. Sí. Es importante saber eso. Y para finalizar una observación, y está bien en Tini, que es parte de la emergencia. Nosotros primero no creo que no tenemos estadística de los paros cardiorrespiratorios en emergencia. Personalmente he tenido buenas experiencias en emergencia, bastantes, con pacientes, cardiópatas obviamente, pero también hemos tenido malas experiencias con respecto al equipo. Por ejemplo, obviamente es anecdótico porque yo no tengo 100 paros al día, mucho menos, pero es anecdótico, pero bueno, pásame tal cosa, ya va, déjeme buscar la llave. Entonces ya va a buscar la llave. O sea, no, esto hay que llamar a mi dosis para que lo suba. No es la regla, ojo, usualmente la regla es que los Pavel y los que están en emergencia tienen un tremendo equipo, pero yo creo que eso se debería sistematizar o por lo menos hacer prácticas constitucionales con los 7, pues, los famosos 7. Sí. Felicitaciones. Gracias. Bueno, todos los equipos de desfibrilación tienen escrito en la parte de adelante qué tipo de onda tienen. Hay un dibujito en la parte superior derecha de la mayoría de los desfibriladores que tiene el tipo de onda. Si es una sola onda es monofásica y si son 2 ondas es bifásico. Y hay unos que dicen multipulso, o sea, te dice qué es. Si no lo dice o se borró o ya no aparece, hay que buscarlo en la parte de atrás del equipo porque en la parte de atrás lo dice. Y si no lo dice tampoco o no lo conseguimos, podemos irnos a cuál es la cantidad de energía que puedes administrar con el equipo. Si la cantidad de energía máxima es 360, ese es un equipo monofásico, porque los bifásicos llegan hasta 200. La segunda pregunta era ¿qué podemos hacer para agilizar, para mejorar esa parte? Ah, lo del DEA. ¿Cómo haces? ¿Lo rompe el vidrio? La observación del doctor Levy es importante porque eso es lo que no debería pasar. Correcto. ¿Qué es lo que acontece en Policlínica en el hospital? Eso es lo que desde hace por lo menos 10 años, todos los pisos de hospitalización tienen un carro de bajo. Sí, completamente armado con los fármacos, manejo de la vía aérea avanzado, sencillo, oxígeno, aspiración, con todas las cosas que tenemos. Cada persona que vaya no va a improvisar como nos mostró el doctor Aditor. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Es la segunda cosa que te permite la posibilidad de un éxito resucitando a una persona en poder. Hay cargos en sitios como imagenología, en hemodinamia, por supuesto, en emergencia, los cargos, en los pisos de televisión, bueno, nosotros teníamos todos los pisos, en todos los pisos había un desfibrilador. ¿Por qué? Porque no hace sentido centralizar ese carro en el sótano 1 y hay un carro en el quinto piso y tienes que esperar que el ascensor te suba. No. Si tienes un carro ahí, empieza la resucitación básica, los resucitadores que saben quiénes son, inmediatamente se les sube, pero ya tú empezaste la resucitación básica y tienen todas las personas. Así que probablemente si tengo que poner un marcapaso allí,
el único marcapaso que podemos poner al término tenemos es un marcapaso creado para así que hemos avanzado mucho desde la época en que el doctor Levy hacía los cardiopulmonar hasta época porque ya tenemos ECMO y otras cosas más que van a ayudar a nuestros pacientes. Lo que acaba de referir el doctor Gentili, desde hace más de 10 años tenemos los equipos en piso y las personas que están a cargo de la reanimación cardiopulmonar suben enseguida y entran en la reanimación. Desde hace más de 10 años. Con respecto a lo del DEA, doctor, el DEA no necesariamente tiene que ser como lo vemos en las películas, que está en una broma de vidrio y hay que romperlo y sacarlo, porque ahorita vienen como en un bolso que tiene el DEA, tiene los parches, generalmente deberían tener al menos 2 parches, uno pediátrico y uno adulto. Si no tenemos pediátrico, se puede colocar uno de adulto adelante y atrás del niño. Y debería tener una mascarilla de bolsa mascarilla dentro de ese bolso para poder dar ventilaciones y un dispositivo tipo bolsa mascarilla que conocemos como bambú. Eso es lo que debería traer ese bolso. Entonces, por ejemplo, como en el video, si un paciente se desploma en el gimnasio, ese bolso debe estar en una gaveta o puesto en algún sitio visible donde uno rápidamente lo puede agarrar, abrir y lo único que tiene que hacer es prenderlo, porque el equipo te dice exactamente todo lo que tienes que hacer, porque en ese momento de nervio se te olvida absolutamente todo y cuando tú lo enciendes, el equipo te dice en voz alta y clara lo que tienes que hacer. Te dice, despega los parches y colócaselos en el pecho desnudo del paciente. Luego que los pegas, te dice, conecta el conector en el desfibrilador, conecta el cable en el desfibrilador. Una vez que te dice eso, te dice, por favor, aléjese analizando el ritmo. Solamente tienes que escucharlo y hacer lo que te dice. Y tarda 10 segundos en analizar el ritmo. Una vez que lo analiza, te dice, se aconseja la descarga. La descarga, hay unos equipos que la dan automáticamente, pero lo que se utiliza ahorita para evitar accidentes que han ocurrido porque descargan y está alguien tocando al paciente, y eso puede generar arritmias en la persona que está ayudando al paciente, es que tiene un botón extra. Antes los DEA tenían un solo botón de encendido, ahora tienen un botón extra que es para descargar. Entonces, una vez que el equipo te dice, está cargado, se aconseja dar la descarga, usted debe pisar el botón, verificando que no haya nadie tocando a la persona. Eso lo vamos a aprender el jueves que viene, que tenemos un equipo, un DEA, que es prácticamente como uno real, pero es de simulación. Sí. ¿Y cuántos cupos hay para el taller? Me está preguntando cuántos cupos hay para el taller de la semana que viene. Ah, no, los que Los que quieran. lleguen, eso es un taller abierto. Sí, el que quiera venir, por supuesto. Hola, yo soy médico, pero hace ya un rato, enfrente de la parada, una persona va a comprar una bebida y se desmayó con el jugo de la mano. Se llama bastante grave. En la parada no hay teléfono que comunique con clave 80 para emergencia. En ese momento obviamente ocurre un revolución, pero mi pregunta es, si la persona en ese momento se estaba tomando el jugo y pasó, o sea, se desplomó del piso, si esa persona se ahoga con lo que está tomando, al igual entiendo que para llamar a la clave 80 hay que hacer las compresiones y todo lo que explicaste mientras llega la gente con el carro de paro, pero ¿cómo hace si de repente se ahogó con el jugo? No pasó, pero tengo la duda de si hubiese pasado, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, si esa persona, Seguridad. lo primero que hay que hacer es que decirle a alguien, por favor, llama a seguridad. Sí, bueno, en Es este lo primero. momento la carreta estaba cerrada, yo era la que estaba en la parada y no sé si, no recuerdo si era en esa oficina, alguien llamó que el carro llegó, Ok. pero obviamente... Lo que tú puedes hacer mientras tanto, Okay. si el paciente no responde, si está inconsciente, ella se desplomó y estaba inconsciente. Ok, si está inconsciente, tú debes verificar si tiene pulso. Okay. Si el paciente no tiene pulso, si el paciente no tiene pulso, inmediatamente comienzas a comprimir hasta que llegue la ayuda, hasta que lleguen las personas expertas y tú puedas. Si el paciente tiene pulso, probablemente, o si estaba comiendo, puede estar ahogado. Tú debes ver, si el paciente tiene pulso, no vas a comprimir. Si tiene pulso, debes tratar de abrir la boca, ver si no hay algo adentro, porque probablemente se está obstruyendo la vía aérea.
Si no hay nada, tú puedes administrar ventilaciones, como lo vimos en el video, pero sin compresiones. Eso es lo que Pero puedes hacer. en ese caso, si está atragantado, si tiene algo en la vía aérea, es la maniobra de Heimlich lo que se hace, aunque cuando la persona no es médico, a lo mejor no sabe hacerlo, pero hay mucha gente sin ser médico que tienen el conocimiento de cómo hacer la maniobra de Heimlich. Y por supuesto. Sí, claro. Bueno, felicito a Gracias, doctor. por su excelente. Y lo que quería era, a propósito de la observación que hace la joven de la parada, era una propuesta. Y estamos hablando de que esto puede ocurrir en el estacionamiento, puede ocurrir en cualquier pasillo de la clínica, puede ocurrir aquí frente a la parada, en la oficina, etc. De manera que quizás, aprovechando que tenemos la presencia de la doctora Jessica, que está formada para esto, generar algunos cursos y se puede decir, bueno, en esta ocasión toca a los vigilantes de estacionamiento, en esta ocasión toca al resto de personal que se llevan de casa de limpieza, etcétera, pero que tengamos una población que está preparada para atender al menos inicialmente una emergencia. Totalmente a la orden y creo que es necesario. Yo quería decir como neurólogo que es importante saber cuándo parar, porque el 90% de los pacientes que nosotros neurólogos vemos en vida vegetativa han tenido un paro que ha sido prolongado. Y es preferible la muerte ante una vida vegetativa prolongada. Entonces, para mí lo más importante es cuándo parar. Llega un momento, supuestamente está descrito media hora, y yo creo que ya a los 15 minutos yo no haría más. 15, 20. Sí, eso es controversial. Sí, bueno, eso es. Había de más de 40 minutos. Ahora, Jessica, de nuevo por la Gracias. brillante charla que nos dio y la motivación que nos crea a todos nosotros. Dos preguntas y una reflexión. Tenemos dentro de la clínica servicios de audiovisuales donde podemos ver por circuito cerrado imagen, y eso no tiene seguridad. O sea, un punto importante es que seguridad. El departamento de seguridad debe estar involucrado en esto. Pueden ser los primeros que avisen que algo está pasando aquí en el estacionamiento, en otro lado. Entonces, el sistema de seguridad de la clínica nos puede ayudar en ese sentido, detectar casos y avisar rápidamente, ¿no? Dos preguntas. Una, estábamos hablando de la presión que uno tiene que hacer cuando hay un paro cardíaco de alrededor de 2 pulgadas. ¿Cómo hacer cuando tú tienes una persona mayor de 80, 90 años, chiquita, delgadita, la presión que tienes que hacer, o tienes que hacer un obeso de 100 kilos? ¿Cómo medir esa presión de no fracturar al paciente o ser inefectivo en nuestro caso? Sí. Eso por un lado. Y la otra pregunta, la parte del esteroide, ¿cuál fue el basamento en una situación de parada cardiopulmonar, el esteroide por el uso? Si estamos tratando de proteger la parte neurológica también, pues es un problema a nivel cardiovascular que amerite ese uso. Bueno, en cuanto a la compresión, dependiendo de la contextura del paciente, no se mide la fuerza con la que debes comprimir, sino la distancia a la cual el tórax desciende. O sea, el diámetro de descenso. Si tú a una persona pequeñita, para que su tórax baje 5 centímetros, hasta con una mano a veces se pudiera lograr, si tú logras descender ese tórax 5 centímetros haciendo compresiones suaves, eso es suficiente para ese paciente. Ahora, si es un paciente obeso que tú estás dando y no hay un descenso del tórax de al menos 2 pulgadas o 5 centímetros, debes comprimir con más presión. O sea, la presión va a depender de si tú estás logrando descender 5 centímetros el tórax o no. Y para eso hay equipos de retroalimentación que ahora traen los monitores, por ejemplo, o incluso equipos de retroalimentación que tú pones debajo de las manos y que te dice si estás descendiendo de verdad las 2 pulgadas o no. Y la técnica adecuada, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Y lo del esteroide, en ese trabajo, lo que hablan es que la cascada inflamatoria que se desencadena en la acidosis láctica durante el paro reduce las posibilidades de que el paciente
haga vasoconstricción y reduce la efectividad de la epinefrina sobre el endotelio. Es decir, esa cascada inflamatoria, el ácido láctico, la acidosis metabólica que se produce durante el paro genera más vasoplegia de la que ya tiene el paciente cuando entra en paro. Entonces el esteroide de acción rápida, en teoría, pudiera disminuir esa cascada inflamatoria y esa vasoplegia, y los beneficios que describe el trabajo es más que todo en la vasoplegia post-paro. Te aumenta la posibilidad de que el paciente salga del paro y que no tenga tanta vasoplegia en el posparo inmediato, pero no mejora la sobrevida ni la función neurológica según ese trabajo. Bueno, Jessica, me llama la atención, tengo una pregunta, tengo dos preguntas. Primero, bueno, felicitaciones, Jessica, por la excelente presentación, al doctor Martínez Pino por llevar la coordinación de un gimnasio tan importante y tan vigente, y bueno, vigente todo el tiempo, porque la gente de su preparo en cada momento. Es el siguiente, yo digo porque tengo la experiencia reciente de uno de los integrantes del equipo, que su padre terminó con un paro cardíaco en el Centro Médico de la Actividad, y bueno, que al final murió descerebrado. La gente que va a las casas, la ambulancia, le hizo la resucitación en el camino, aparentemente no fue una resucitación efectiva, ¿no? Y tú hablaste, ya en la parte de la resucitación, de la segunda fase, hablas de los niveles de CO2 que expiraban. Pero cuando uno está en esa fase, que está en una ambulancia, o un médico que puede ver, y hoy en día que son tan vigentes y tan comunes los oxímetros de pulso, pregunto, ¿existe una medida, ¿verdad?, en que tú puedas verificar a través de un oxímetro de pulso la efectividad del procedimiento de resucitación que estás haciendo? Sí. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, muy bueno el video que lanzaron, muy bien producido, pero no entendí por qué el doctor que sale corriendo. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hay algunos oxímetros de pulso. Doctor, bueno, hay algunos oxímetros de pulso que te marcan la forma de la onda de pulso, y si tú tienes el paciente y le estás dando compresiones y ves que hay una onda de pulso que está siendo detectada por el equipo, pues son compresiones efectivas. Y hay otros oxímetros de pulso que tienen un parámetro que se llama PSI, que es un porcentaje de perfusión distal, que a mayor porcentaje, mejor perfusión, pero realmente no hay ninguna guía, ni ninguna pauta, ninguna guía nueva que te hable de que eso es efectivo para monitorizar la adecuada compresión, pero sí puede ayudar. Es difícil que el equipo te mida. Sí, cuando estás en paro, aunque a veces si las compresiones son muy efectivas y la onda de pulso es lo suficientemente grande, el equipo puede llegar a medir la saturación, pero generalmente no se logra. Pues tienes que tener una onda de pulso sumamente grande para que el equipo la detecte. No es efectivo. La segunda pregunta es la del doctor Villamil. Yo creo que le dio pena escénica y se quedó atrás Él salió corriendo porque en la parte de atrás de las caminadoras está el botón de la clave 80 del gimnasio. Bueno, desde las felicitaciones de la Gracias. la revisión como director médico me encantaría comentarles de dos maneras para que sepan que actualmente estamos trabajando existe un comité de RCP conformado por terapia intensiva, emergencia, seguridad, enfermería, farmacia, o sea, todas las áreas que teóricamente deben estar involucradas, porque hasta comunicaciones, la gerencia de comunicación, porque todas tienen que tener información. Viste la pregunta del doctor Cababe que hace, ¿cómo se hace? O sea, existe un vacío de información que probablemente a través del tiempo se ha ido perdiendo porque se está por hecho que ya existía, como dijeron los doctores aquí hace más de 10 años,
la atención del pagos aquí dentro de la institución realmente se ha llevado adecuadamente y con un resultado efectivo pues, para con los pacientes. Este tipo de respuesta es realmente es adecuado hoy día a cuando se determina o cuando se llama a clave 80. ¿Ok? Hoy día tenemos acciones más efectivas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los pisos de hospitalización, porque hoy día contamos con personal, los residentes, que ya tienen bachilleres, recién graduados, ahorita son especialistas los que tenemos aquí, eso ya ha disminuido el número de las llamadas a clave 80 porque se atienden directamente en los lugares. Pero, o sea, estamos ahorita actualizando todo lo que es la parte teórica, todo lo que son las normas de la ANA, todo lo que se está actualizando ahorita y ajustando. Recientemente, Jessica, corrígeme, participaste con la gerencia de farmacia en la actualización y el ajuste de los cargos de paro precisamente para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos tener y todo eso. Entonces, sencillamente, lo que estamos haciendo es retomando un poco cosas como informativas en esa parte para toda la comunidad. Casualmente vemos un evento que se le preguntó a un gerente nuestro que tampoco sabía, es gente nuevo, y vemos que se ha perdido un poco a lo mejor la parte Sí, porque se usa de poco. actualización de información, ¿no? Y por otro lado, dentro de la planificación que tenemos, se está evaluando igualmente el adiestramiento de todos los niveles, desde el canciller, desde el portero, desde el seguridad, al básico probablemente, porque en una institución de salud realmente todo personal que trabaja en institución, sea cual sea el nivel, debe tener el conocimiento. Entonces, se está evaluando, por supuesto, con ese impacto de formar en lo básico y a las áreas específicas, como las emergencias o las áreas de radiología, donde tenemos eventos y pacientes que pueden ser delicados, que necesitan un apoyo y que a veces tenemos que esperar que llegue emergencia, ¿no? El carro de emergencia, que podrían empezar con otras cosas más avanzadas, el personal médico que tenemos en áreas asistenciales, tenemos que prepararlas en el avanzado. Entonces ahorita se está planificando, se está haciendo el levantamiento de la información de quiénes serían, por dónde empezaríamos, cómo podría ser, para que lo sepan de todas maneras el trabajo que se está haciendo y que pues lleva la continuidad de esa historia de más de 10 años ya de atención de la leucemia. Creo que una de las preguntas más importantes lo hizo la doctora Toffler. ¿Cuándo parar? Y de eso no hay ninguna evidencia real de cuándo parar. Hubo una época en que se decía que más de 40 minutos de una reanimación, ya si no se conseguía una respuesta, ya no había que seguir. Yo no tengo claro cuándo parar, de verdad. Pero si pasa un tiempo prolongado y no hay efectividad, creo que el equipo todo debe decidir si se para o no. En los únicos sitios donde hay un tiempo es en los ahogados y en los que mueren por hipotermia. En esos dos casos, la reanimación puede prolongarse hasta 1 hora en los ahogados, y si hay hipotermia, el paciente debe estar en reanimación cardiopulmonar hasta que la temperatura alcance por lo menos los 36 grados. Si el paciente no ha llegado a los 36 grados, no puede parar la reanimación, porque a los 36 grados es que puede retornar a la circulación espontánea. Esas son las únicas dos situaciones donde sí hay un tiempo donde puede llegar. En el resto de los casos, si las compresiones son efectivas y la presión arterial media que logra es lo suficiente para perfundir el cerebro y las coronarias, usted puede seguir el tiempo que quiera mientras eso ocurra. Ahora, si las compresiones no son efectivas, pues no tiene mucho sentido. Pero eso no hay una respuesta a eso. Pero básicamente quería dar gracias por el tema, felicitarte a ti, pero creo que es una oportunidad muy bonita para reconocer el trabajo de Clave 80. O sea, en nombre de mi departamento y un poco para agradecer que todas las veces que hemos tenido personas médicas severas que han generado estos cuadros, la respuesta de Clave 80 ha sido inmediata y lo que hemos podido salvar a tantas personas, así que muchísimas gracias. Bueno, y vengo como en el luego también a salvar la parte, diciendo que hay algo que dijiste que es muy importante, que es la asistencia por pago del paciente.
Y hemos tenido en conjunto con la terapia intensiva de la clínica algunos pacientes que vienen de situaciones muy severas desde el punto de vista neurológico y contar con el inicio temprano de la rehabilitación neurológica, la asistencia de la mejora de ese cerebro que acaba de sufrir un impacto, pues es importante. Quiero hacer un comentario último, contar una anécdota. La Universidad de Guardia, con la doctora Pastrana, y la emergencia del hospital universitario, ocurrió que llegaron una mañana un paciente que estaba hospitalizado, que estaba muy asustado con los ojos muy abiertos. Y le pregunté qué le había pasado. El doctor, que aquí, si no se queda dormido, prende un pito y le haga un golpe en el pecho, no le haga uno de y eso era alguien que estaba igual de esa gente. Pero hay que verificar que el paciente era desempado. No todo desmayado, desempado, que hace un golpe en el pecho, hay que verificarlo, así como la ausencia de la respiración. Eso ocurrió en la terapia intensiva una vez, que uno de los residentes que estaba, el paciente se desconectó y vio la línea flat y vino y le dio el puñetazo en el pecho y el paciente, ¿qué pasa? Yo me voy de aquí, yo me voy. Bueno, muchas gracias.